Listo. Ahí está. Cuerpo extraño en el esófago es un tema afortunadamente poco común porque la cultura de seguridad en muchas cosas, sobre todo en lo de prevención de accidentes en el hogar con los niños, que es uno de los grupos vulnerables, pues se ha manejado de manera muy adecuada, muy buena, y por eso decíamos también que las quemaduras del esófago por cáusticos, todas estas cosas, han disminuido. Pero el cuerpo extraño en el esófago no nada más es por ese descuido de los niños, sino que puede suceder en el paciente adulto y de hecho en la estadística que vamos a ver ahorita, la causa más común de cuerpo extraño en el esófago es alimentos. El paciente que va y come un pescadito y lleva una espina, y es el cuerpo extraño más común que se encuentra en el esófago, la espina del pescado. Entonces, es un tema que debemos revisar porque hay ocasiones en que el paciente llega con la sospecha del cuerpo extraño y tenemos que saber qué hacer en ese caso, cuándo hacer endoscopía, cuándo no hacer endoscopía. Tenemos que saber qué hacer cuando el cuerpo extraño está en la parte superior y que el paciente llega a urgencias con la sospecha o cuando de veras tenemos la confirmación del cuerpo extraño en el esófago. Entonces, por eso debemos de reconocer el tema. Nos dice aquí la literatura que es un problema frecuente y que aunque la mayoría de los cuerpos extraños transitan a lo largo del tubo digestivo, hasta el 20% de ellos se van a detener en algún sitio. El problema es como el chiste del changuito que se comió el aguacate y que luego siempre se medía a ver si no se le iba a atorar el hueso del aguacate. La situación está en que podemos tener el atoramiento de cuerpos extraños, de alimentos, tanto en el esófago. Hay tres lugares, tres estrechamientos normales en el esófago. Otro sitio donde podemos tener problemas de obstrucción es en la salida del estómago, en el píloro, y sobre todo cuando tenemos el problema, después cuando veamos los temas de estómago y duodeno, vamos a ver que cuando hay una estenosis del tracto de salida gástrico, se manifiesta con obstrucción. Y otro sitio donde se pueden ocluir o donde se pueden atorar los cuerpos extraños es en la válvula ileocecal. Entonces, aunque la mayoría logran transitar, si logra pasar el esófago, se dice que logra pasar casi todos los lugares, pero se puede atorar en la válvula ileocecal. Sin embargo, hay que reconocer que existen esos tres estrechamientos en el esófago y que cuando tenemos el atoramiento de alimento o cuerpos extraños en el esófago, se puede convertir en una situación urgente médica o urgente quirúrgica. Ese es el otro gran problema. Y debemos saber cuando la mamá trae al niño y dice es que se comió una canica, podemos relajarnos un poco y decir, ¿tiene dificultad para respirar? No. ¿Tiene datos de oclusión así completa del tubo digestivo con vómitos, con imposibilidad para alimentación? No. Guardemos la calma, no hay mayor problema. Si nos dice, se comió un seguro, allí sí cuidado porque el seguro se puede abrir allá adentro, o si se lo comió abierto, nos puede provocar perforaciones. Si se comió una pila, superurgencia quirúrgica, pero en el momento. Y entonces es importante reconocer eso, el tipo de cuerpo extraño, si está provocando datos de oclusión o no, y el riesgo de perforación que podemos tener. Entonces se puede requerir una urgencia. El alimento atorado, que estrictamente no sería un cuerpo extraño, porque su lugar natural cuando se convierte en alimento es en la cocina como preparación, en el plato ya como alimento, o en el tracto digestivo también como alimento en el proceso de digestión. Entonces no es un cuerpo extraño reconocido como tal, pero finalmente puede provocar, y tenemos varios casos así de pacientes que se les atoró un pedazo de alimento de una tortilla. Tenemos ahí el caso de un paciente que se le perforó el esófago por una tostada, la tostada asesina. Tenemos el caso de un paciente un camarón, un paciente desdentado y que le gustaban mucho los camarones, se le pasa el camarón y es lo que se le atora en el esófago. Entonces, no es así, con la definición no entra en la de cuerpo extraño porque es su sitio natural, pero está incluido en este grupo porque provoca esos datos de oclusión. Y la mayoría de ellos se localizan en el esófago distal, donde se impacta y el manejo es endoscópico, que realmente, y esto lo deben conocer ustedes, el manejo del cuerpo extraño en el esófago
puede ser extracción, cuando es algo que no va a pasar más allá o que es peligroso que siga transitando, o bien empujarlo cuando entramos y que es un alimento el que se quedó atorado allí. Lo que hacemos normalmente es con endoscopia entramos, lo empujamos hacia el estómago, ya en cuanto desapareció el atoramiento en el esófago, quedó curado y no hay mayor cosa que hacerle, se va a digerir ahí en el estómago y no nos va a provocar mayor situación. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber la naturaleza de esto. Vayan viendo aquí, por ejemplo, este cuerpo extraño que es un reloj, una situación poco común, pero que puede llegar a suceder. Entonces, recordar que se impactan en los 3 sitios. Uno es el primero es el cricofaringeo, el otro, ¿cuáles son los otros 2 sitios donde se puede impactar un cuerpo extraño en el esófago? Nada más por anatomía. No sé, doctor. Bueno, ese cricofaringeo es el sitio donde el esófago está en contacto aquí con la aurícula derecha y con el paso del bronquio principal izquierdo. Ese es un sitio normal también de disminución del calibre de la luz del esófago. Y el otro es la unión esófago-gástrica. En cualquiera de esos 3 sitios se puede atorar el cuerpo extraño. Y si tenemos alguna estenosis patológica, ya hablamos, por ejemplo, de las esofagitis por cáusticos, ya hablamos de las esofagitis por medicamentos, y cuando tenemos esa cicatrización de cualquiera de esas situaciones de esofagitis, podemos tener sitios de disminución del calibre o de oclusión parcial del esófago que en cualquier momento no nos provocará problema, pero que cuando es un cuerpo extraño que mide un poco más que esa oclusión y en ese sitio donde tenemos poca distensibilidad del esófago nos va a llevar a problema. Los cuerpos extraños del tubo digestivo proximal incluyen también los que se pueden atorar en orofaringe, en estómago o en duodeno. Y la estadística que les decía, una estadística interesante, entre el 79 y 2006 en el Hospital General de México realizaron un estudio donde vieron los estudios endoscópicos que se realizaban y vieron que apenas el 7% fue por sospecha de cuerpo extraño. En solamente de 35.300 casos, solamente en 528 de ellos se corroboró el diagnóstico de cuerpo extraño, es decir, en el 21% de ese 7% que se tenía la sospecha de cuerpo extraño, se corroboró el diagnóstico de algún cuerpo extraño y que pudo haberse resuelto de esa manera por extracción o por empujamiento del cuerpo extraño. Es más común una patología de personas del sexo femenino que del sexo masculino en esta estadística. Y les decía que ocurre con mayor frecuencia en niños entre los 6 meses y los 7 años que andan reconociendo el mundo, que no son como las personas mayores que pueden tener un poco más de cuidado en lo que se van a llevar a la boca y que los niños andan jugando con el juguetito pequeño y de repente en un momento de aspiración el cuerpo extraño se va, o de deglución, el cuerpo extraño se va hacia el esófago, y el otro problema es que se puede ir hacia la vía respiratoria, que es el diagnóstico diferencial importante que debemos hacer. En los adultos es común en personas con trastornos psiquiátricos, desde personas con problemas que no están situados en la realidad y que pueden estar consumiendo cosas que no son alimentos, metiéndose a la boca cosas que no deben ser, y entonces se presenta en ellos. También en personas con hábito alcohólico, en presos, en ellos, las personas que están en el presidio, es común que hagan este tipo de cosas autoinfringidas, porque es la forma en la que buscan estar fuera del presidio durante un tiempo, por lo menos ser trasladados al hospital, o bien estar en la enfermería del hospital en lugar de estar en el área general donde están. Y las personas mayores, los mayores de 60 años, que tienen mala dentadura o que tienen adoncia o que utilizan prótesis dentales y que las prótesis se les zafan, no les funcionan perfectamente bien, también tienen el riesgo de que los alimentos los tienen mal masticados y pueden provocarles el atoramiento. Los atoramientos del esófago distal se relacionan con esofagitis eosinofílica. Recuerden ustedes que esofagitis eosinofílica va a provocar
alteración en la distensibilidad y alteración en la motilidad del esófago. Y entonces en ese va a ser más frecuente en hombres que en mujeres por la misma estadística de la esofagitis eosinofílica, y se va a encontrar en una edad mediana de 38 años, pero puede encontrarse también en los niños con lo mismo, esofagitis eosinofílica. Aquí vemos la estadística que sacaron en ese estudio del Hospital General de México, donde veían el número de casos de acuerdo a la edad, y pues vemos que efectivamente en las edades, sobre todo aquí entre los 20 y los 29 años, fue donde se encontraron más cuerpos extraños en el esófago. Y lo que les decía, el número 1 de cuerpo extraño son las espinas de pescado, seguidos por otras cosas, alimentos, huesos de pollo, carne y otros objetos extraños, monedas. Existen las anécdotas, por ejemplo, de niños que les roban el dinero a sus compañeros en la escuela, y la forma de que no se los puedan retirar es que se tragan la moneda. Entonces, cuando le roban una de 10, se la tratan de tragar y eso sí se les queda atorado en el esófago. Prótesis dentales, cuando tenemos esa situación de que no pega demasiado bien la prótesis, y cuando son prótesis pequeñas de 2 dientitos, de 3, ese es el problema también, que se puede ir hacia el esófago. Agujas de coser, huesos de carne de res, clavos, chicharrones también mal masticados, ajos completos y agujas de máquina de coser. Aquí llama la atención esto de las agujas, porque en ellos se tiene algo que se llama la deglución ocupacional. Ahorita platicaremos un poco más de esto y veremos el por qué las personas, sobre todo las señoras que se dedican a coser o que están con la máquina de coser, pueden tener el problema de la aspiración del cuerpo extraño. Los sitios donde se detiene con mayor frecuencia el cuerpo extraño en el esófago, el más pequeño por anatomía, es el cricofaringio. Por eso decimos que si logra pasar el cricofaringio, prácticamente logra pasar tubo digestivo, pero hay de todo. Luego la entrada del tórax, luego el arco aórtico, o sea, el segundo estrechamiento del esófago, la bifurcación de la tráquea, que corresponde también al segundo estrechamiento, y en el tercio inferior del esófago, o sea, en la unión esofagogástrica, el tercer estrechamiento normal fisiológico del esófago. Y pues bueno, las circunstancias que llevan al cuerpo extraño en el esófago puede ser desde algo accidental, y por eso ven ustedes que en los legos, por ejemplo, dice no se utilice en personas menores de 3 años. Algunos otros tipos de juguetes siempre les dicen, contiene partículas pequeñas, no se deje al alcance de los niños menores de 1 año por el riesgo de asfixia o por el riesgo de deglución y que se quede atorado. Entonces, puede ser así, totalmente accidental. Puede ser por la presencia de cuerpos extraños en la boca, las prótesis dentales, la espina de pescado que no es advertida cuando el paciente lo está consumiendo, etc. Lo que decíamos, deglución ocupacional, deglución por negligencia, el que él decide tomar el cuerpo extraño, que decide pasarlo, y que está buscando autoinfligirse un daño, o que está buscando eso, lo que decíamos, las personas que están en presidio o los que habitan, también hay algunos ancianos que para que lo saquen un rato del asilo, ya saben que si se tragan algo que está duro, que está difícil de deglutir, los van a llevar al hospital, les van a poner más atención. Entonces, esta deglución por negligencia. Deglución en los estados psicopáticos, deglusiones suicidas, y el problema de esto, las degluciones suicidas, es que puede ser con sustancias corrosivas, puede ser con objetos cortantes, objetos que provocan corrosión, como las pilas, por ejemplo, y entonces tenemos ese problema de las degluciones intencionales, como el que les dice que hacen la apuesta y que puede comer clavos, el que puede comer navajas de afeitar, el que hace el acto en el circo de que se está comiendo una espada y cosas así. Entonces, esas situaciones de deglución intencional, ¿de acuerdo? Cuando es por accidente, entonces ya decíamos, normalmente puede ir oculto en un bocado, los huesos, puede suceder eso, cualquier tipo de carne puede llevar ahí algo. Algunas otras sustancias, el que no le quitan el envoltorio a
a una rebanada de queso amarillo cuando lo ponen en el sándwich, que no le quitan la envoltura a una salchicha y cosas así, pues se puede masticar y luego se queda atorado el plástico y es la deglución accidental. Y sobre todo cuando son cosas como los huesos o como las espinas, el dolor es lo que alerta y se presenta después de esa deglución y es el signo de alarma lo que hace que el paciente venga a la consulta, comienza a tener dolor, ya sea en la orofaringe, ya sea en un dolor retroesternal, y ya haciendo retrospectiva, el paciente dice, puede haber sido en el pescado que acabo de consumir, puede haber venido una espina. Cuando es por presencia de cuerpos extraños en la boca, entonces es cuando decíamos eso, las prótesis dentales, cuando los niños están jugando con algunos tipos de juguetes, cuando están jugando con monedas, con pilas, algunos otros objetos pequeños, puede ser la deglución por esa presencia de cuerpo extraño ahí en la boca. El paciente que siempre trae un palillo de mondadientes entre los dientes allí, y que de repente alguien llega, le saluda y le golpea la espalda y lo hace que tenga una deglución rápida, ese paciente puede tener el atoramiento allí de ese palillo mondadientes. Entonces, por la presencia de cuerpos extraños. La ocupacional, lo que decíamos, es cuando la gente por su propia ocupación requiere o está acostumbrado a utilizar cosas en la boca. Los carpinteros, algunos albañiles, algunas personas, y por eso decíamos también las señoras que se dedican a lo de costura, acostumbran a ponerse los alfileres, acostumbran a ponerse los clavos en la boca y de ahí los van tomando para ir haciendo la actividad. Las señoras se ponen los alfileres y de ahí van haciendo para formar el patrón y cosas de esas. O la aguja se la colocan entre los dientes para hacer algo y luego volver a enhebrar la aguja o para poder hacer cualquier cosa. Y en ese momento es cuando podemos tener la situación de que hay una deglución involuntaria hacia el esófago. Hablábamos de la deglución por negligencia, cuando alguien sin razón lógica se lleva a la boca cuerpos extraños y luego son deglutidos. Los estados psicopáticos, donde no se tiene el razonamiento para evitar llevar a la boca los cuerpos extraños. La deglución suicida ya la platicamos, y la deglución intencional, cuando se busca de manera deliberada el consumo de ese cuerpo extraño con algún fin. La mayoría, decíamos, no provoca molestias, pueden pasar en el tubo digestivo, pero es importante que detectemos nosotros el tipo de cuerpo extraño que está en el tubo digestivo. Hay algunos que forzosamente tenemos que entrar a retirarlos, cuando son objetos puntiagudos, cuando son objetos que provocan, como las pilas, que provocan una liberación de sustancias corrosivas que pueden lesionar en determinado momento, hay que entrar por ellas. Cuando se detienen los estrechamientos del esófago o de la orofaringe, se vuelve una situación urgente por la propia obstrucción o por la perforación que puede presentarse de acuerdo al tipo de objeto con el que se está teniendo el problema. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. ¿Cómo se presenta el paciente con el cuerpo extraño en el esófago? Pues puede ser 3 escenarios. Uno, el paciente de aspecto sano, ya sea niño o adulto, que llega y le dice, mamá, me tragué el Lego. Estaba jugando a las canicas, me la puse en la boca y se me fue la canica hacia la deglutí. Y la mamá llega corriendo con el niño, pero es un niño de aspecto sano y refiere nada más, eso, estábamos jugando y dijimos que a ver quién era el más valiente y quién se comía y se lograba pasar un Lego. Pues bueno, la situación donde tenemos la certeza y vemos que no hay mayor situación. El menor o el adulto que tiene discapacidad intelectual, que depende de un familiar o un acompañante, donde tenemos la sospecha de la deglución del cuerpo extraño, donde decimos, es que lo tenía aquí en la mano, ahorita ya no está, tiene síntomas de atoramiento o no tiene los síntomas de atoramiento, pero sospecho que lo pudo haber deglutido. Entonces se nos convierte en otro escenario. O el paciente que presenta el atoramiento de alimentos o de algún otro cuerpo extraño con las manifestaciones clínicas de sensación
ya sea de ahogamiento, sensación de atoramiento completo con alteración en la deglución y con la hipersalivación y la cialorrea que pueda tener el paciente. Esa persona de aspecto sano, que refiere a haber ingerido el cuerpo extraño, normalmente nos puede decir si tiene el malestar, dónde tiene el malestar, si en la parte superior, si en la parte media, si en la parte inferior, si tiene náusea, si ya vomitó sangre, si tiene algún otro datos de distrés respiratorio, por ejemplo, y que lo podemos identificar luego. Y entonces el paciente puede manifestarse con dolor, disfagia, con o sin datos de respuesta respiratoria, que en ocasiones la respuesta respiratoria es o porque el cuerpo extraño se fue también hacia la vía respiratoria o porque la hipersalivación que se tiene como consecuencia del atoramiento del cuerpo extraño hace que se vaya algo hacia la vía respiratoria y el paciente está tosiendo por la hipersalivación. Si es la primera vez que el paciente consume eso, no va a ser lo mismo que cuando nos dice, no, de manera recurrente, lo que les digo, y aquí está el ejemplo, es una moneda impactada ahí en el esófago, con el paciente que de manera recurrente les roba el dinero a los amigos y lo deglute. Allí puede ser, y debemos preguntar, debemos conocer los antecedentes. Es la primera vez que sucede. ¿Tiene el paciente alguna patología digestiva o mental? ¿Tiene enfermedad por reflujo? ¿Tiene esofagitis eosinofílica? ¿Tiene alguna otra cosa? ¿Alteraciones de la deglución ya de por sí? La descripción del cuerpo extraño. ¿Qué tipo de cuerpo extraño? Yo me acuerdo en lo personal, por ejemplo, cuando era chico, tenía como 3 años, me comí unas canicas. Y ahorita siempre digo, ¿y por qué la pregunta era si las canicas eran de cemento o las canicas eran de cristal? Me preguntaba mucho el doctor, ¿cómo era la canica? Y hasta sacó allí, consiguió, ¿era de esta o era de esta? No le veo hasta ahorita ninguna diferencia en si eran canicas, objetos redondos y salieron fácilmente. Allí no le veo una importancia grande en cuanto a saber de qué era qué tipo de material era. Pero la descripción, por ejemplo, fue un Lego, fue un carrito, fue un mono, lo que deglutió, fue una moneda que es Roma también, o fue tengo el caso de una paciente que iba a poner las tachuelitas ahí en su pizarroncito y al tenerla en la boca la deglute. Cuando le hacemos las radiografías ya estaba el cuerpo extraño en el estómago y son esas tachuelitas que tienen plástico, una cabecita de plástico grande, pues esa se deja que vaya viajando porque nunca va a ir con la punta hacia enfrente por la propia gravedad y por el peso que tiene la cabeza de la tachuela, siempre va a ir la parte plástica, entonces lo único que le puede provocar es algo de malestar a la salida, al tener la evacuación. Entonces, buscar eso, la descripción del cuerpo extraño, saber qué fue lo que consumió el paciente. Las circunstancias de la deglución, si fue por voluntad propia, si fue obligado a hacerlo, si fue por cualquier situación, qué es lo que sucedió y por qué se le atoró el cuerpo extraño. Si estaba comiendo de manera normal y ese atoramiento del cuerpo extraño es lo primero que nos dice que el paciente tiene acalasia, por ejemplo, que tiene trastornos motores del esófago o que tiene esofagitis eosinofílica. El primer dato puede ser el atoramiento del cuerpo extraño. La presencia de algunas otras enfermedades, alergias a medicamentos, etcétera, y pues bueno, saber los antecedentes también por si el paciente requiere algún procedimiento endoscópico para extracción del cuerpo extraño y la utilización por lo tanto, de sedantes, o bien si va a requerir alguna cirugía, también conocer la historia clínica del paciente para los antecedentes antes de la cirugía. El otro escenario, el niño menor o adulto con discapacidad, que depende del acompañante del familiar, puede estar sofocado, puede presentar solamente rechazo a los alimentos, deja de comer, tiene vómito, tiene cialorrea. Entonces, en ellos siempre necesitamos realizar exploración importante para descartar compromiso respiratorio, perforación esofágica o la situación de que nada más persista atorado el cuerpo extraño y haya la necesidad de retirarlo por endoscopía. Entonces, aquí cambia la situación porque la persona con discapacidad intelectual
puede no darnos los datos completos de que sí lo consumió o no lo consumió, los datos del cuerpo extraño, de qué se trata. Entonces, el cuidador nada más se da cuenta de que deja de comer, de que tiene la cialorrea, de que cuando trata de tomar líquidos o consumir algún tipo de alimento, se queja de dolor, aunque pase el líquido, la persona se queja de dolor. Y entonces hay que identificar las características del cuerpo extraño, y entonces nos dice la literatura que es común que en los niños, sobre todo, el incidente pueda pasar inadvertido durante un buen tiempo, hasta que se busca por qué ha dejado de comer, qué es lo que le sucede, porque tiene las situaciones parecidas a reflujo, a alteraciones de la motilidad esofágica, etc. Y entonces, en algunos de ellos, el cuerpo extraño, sobre todo cuando fue la espina de pescado, cuando fue una porción pequeña de alguna otra cosa, de alguna rebaba, de algo metálico y cosas así, puede haber sido ya cubierto por la mucosa y generar estenosis, y es cuando nos damos cuenta de que se tenía el cuerpo extraño. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un hueso de pollo. Se quiso pasar completo el pescuezo del pollo y se le quedó atorado al paciente ahí en el esófago. Entonces, el paciente que tiene ese atoramiento de los alimentos y que nos dice que estaba consumiendo alimento, que lo pasó y que sintió que lo degluteó con dificultad y que lo siente ahí atorado, y el paciente se va a presentar con dolor torácico, dolor retroesternal, con disfagia o con afagia mientras está comiendo, y la mayoría de ellos nos dice que le sucede con relativa frecuencia, nos dice que no es la primera vez que sucede la situación, y en ellos pues sospechamos siempre que puede haber estrechamientos en el esófago, anillos de Chatsky, problemas de deglución, problemas de motilidad del esófago, etcétera. Y en el que tiene, aparte del atoramiento y que tiene el dolor, la cialorrea, el malestar retroesternal, también se puede manifestar con signos de perforación del esófago. Podemos tener edema del cuello, eritema, crepitación, podemos tener distrés respiratorio importante en el paciente, y entonces en ellos no vamos a hacer endoscopía. Cuando tenemos datos de o alguna perforación, vamos a hacer una radiografía. Si identificamos datos de mediastinitis y de perforación, entonces el paciente se vuelve quirúrgico. Aquí ven ustedes el caso de un cuerpo extraño de tipo punzante, un seguro atorado allí en el esófago. Entonces, el diagnóstico pues depende de las características del paciente, de lo que nos dice de acuerdo a estos tres escenarios que hemos visto, y podemos utilizar desde las radiografías en dos planos, donde podemos identificar los cuerpos radioopacos, pero también la espina de pescado, por ejemplo, no es radiopaca, no la vamos a ver en las radiografías. Las radiografías del cuello y del tórax nos van a servir solamente para descartar situación de perforación del esófago, pero no nos va a dar ningún otro dato. No es radiopaca una espina de pescado, ni los otros alimentos. Puede ser que veamos los huesecillos allí atorados, pero no nos van a servir demasiado. Cuando son cuerpos como que el niño nos dice que era una tachuela, que era un alfiler, que era una aguja, entonces sí tenemos que hacer las radiografías para ver si está impactado, si ya pasó, como en ese caso que les digo de la tachuela, que ya le encontramos la tachuela hasta incluso pasando el estómago. Entonces nos permite identificar la localización, el tamaño, la forma. No es lo mismo que el segurito esté completamente cerrado y que lo dejemos pasar por todo el tubo digestivo, a esta situación del cuerpo extraño que está abierto y que se puede atorar aquí por la deglución. Y la recomendación es bien, bien importante cuando hablen ustedes, por ejemplo, cuando se van al servicio social, les van a pedir que den pláticas ahí en su centro de salud. Las pláticas que yo les recomiendo que den es las de quemaduras, la de prevención de accidentes en el hogar. Y de prevención de accidentes pueden hablar de esto, donde les digan que a las mamás que no dejen cosas como estas al alcance de los niños, y que si sospechan de que hay un atoramiento de cuerpo extraño en el esófago, no hagan las maniobras
empíricas que recomienda el comité de expertos, o sea, la señora de la tienda, la suegra, la tía, la madrina del niño. No, ellos normalmente les dicen que le den plátano, que le den leche, que le estén dando agua para que logre pasar. Si es un cuerpo extraño como este, pues el plátano se va a atorar acá más arriba, el agua, la leche, todo lo demás. Si ya está perforado, nos va a provocar una mediastinitis, una perforación mucho peor y complicaciones. Entonces, para eso nos sirven las radiografías en dos planos y nos permite hacer una planeación del instrumental necesario. No es lo mismo identificar esto y decir necesito el endoscopio, si es un niño, el endoscopio pediátrico con una pinza de biopsia, una pinza de extracción, una pinza con dientes de ratón para poder extraerlo bien hacia la cavidad oral. A decir, es una porción de alimento que se quedó ahí atorada y que no necesito instrumental, necesito el puro tubo del endoscopio para empujarlo hacia el estómago. O bien un objeto romo que no lo voy a poder movilizar con la pinza de biopsia ni con la pincita de dientes de ratón y que necesito forzosamente una canastilla, o con el endoscopio introduzco una sonda delgadita que tenga un balón, un Fogarty, una sonda de alimentación que pueda tener balón, y entonces se introduce más allá del cuerpo extraño, se infla el balón y se extrae hacia la cavidad oral. Entonces nos permite hacer la planeación de lo que vamos a hacer. Aquí ven ustedes otra radiografía del cuello donde vemos aire libre. En este ya tenemos la complicación, se perforó el esófago, entonces tenemos enfisema subcutáneo en el cuello y acá en el inicio del tórax. Pues un paciente que tiene una mediastinitis. Este paciente es un paciente quirúrgico. En este no vamos a hacer ni serie esófago-gastrodenal ni endoscopía. Este paciente entra a quirófano urgente. Las radiografías en dos planos entonces tienen indicación así obligatoria cuando sospechamos de perforación, y nos puede dar estos datos clínicos de edema cervical, crepitación, el aire libre en los tejidos blandos, y pues nos permite la identificación de este tipo de lesiones cuando tenemos la deglución de cuerpos cortantes o punzantes. Cuando no hay perforación, entonces el diagnóstico lo da la endoscopía, pero primero, si sospechamos de que hay problema, primero las radiografías simples. Les digo, ni siquiera las contrastadas, no vamos a utilizar vario porque vamos a provocar mayor problema. La tomografía tiene una sensibilidad similar a la placa simple biplanar, a menos que se haga con una reconstrucción tridimensional. En el caso dado de que el cuerpo extraño primero no sea radioopaco, y en el que debemos sospechar que sí está atorado, que pueda requerir, o que tenemos datos que sugieran que sí puedo tener perforación, de repente la tomografía nos da una ventaja contra las radiografías simples en dos planos, pero no es obligatorio hacerle la tomografía a todos los pacientes con consumo de cuerpos extraños. El esofagograma con vario está contraindicado, una, porque oculta la imagen endoscópica al dejar el vario en la mucosa esofágica. Segundo, si el cuerpo extraño es radioopaco y nosotros pasamos un material radioopaco, lo vamos a camuflar, entonces no lo vamos a poder ver. Y ante el riesgo de una perforación, ya decíamos, una mediastinitis por vario es insalvable, el paciente se va a morir, entonces no le vamos a hacer este tipo de estudios. El diagnóstico diferencial del cuerpo extraño en el esófago, pues, es la deglución y el atoramiento acá antes del cricofaringio, el que se puede quedar en la cavidad oral. El diagnóstico diferencial puede ser alguna otra situación que se presenta como irritación. El paciente que no sabemos, por ejemplo, que tiene alteraciones mentales y que no sabemos si deglutió algo o que tomó aquella persona que confundió el líquido que había en una botella y que deglute la sustancia corrosiva, y que se manifiesta también con la hipersalivación, con la cialorrea, con la dificultad para respirar o con la dificultad para deglutir.
Entonces, debemos saber si es cuerpo extraño, algo sólido, o si es el consumo de una sustancia corrosiva. Entonces, cuando el paciente tuvo la deglución del cuerpo extraño, puede tener algunos síntomas digestivos como disfagia o adenofagia, y cuando fue por aspiración se manifiesta con síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, y allí debemos actuar pronto por la situación de obstrucción de la vía respiratoria. Primero, debemos saber si el cuerpo extraño permanece en la hipofaringe, en el esófago, en el estómago, en el duodeno, y saber qué tipo de cuerpo extraño tenemos. Por ejemplo, si fue alimento, pero ya logró pasar, ya no nos preocupa. Si es un objeto que es romo, que no va a provocar mayor problema y que le podemos dar oportunidad de que pase, tampoco hay problema. Una vez cuando trabajaba yo todavía en el ISSSTE, me mandaron a hablar porque una niña pequeñita con unos 5 años se había tragado un repuesto de una pluma Bic, y se veía la puntita de la pluma ahí en la radiografía. Y el problema es que pues ese cuerpo extraño se va a quedar atorado en algún sitio por el tamaño, porque era así más o menos de unos entre 5 y 8 centímetros. Entonces, no era peligroso de por sí por la naturaleza del cuerpo extraño, pero antes de que se atorara, de que provocara isquemia de la mucosa, de que pudiera provocar una perforación luego en el tubo digestivo inferior, entonces hay que entrar a retirar ese cuerpo extraño de manera planeada antes de que nos dé problema. Cuando es un objeto extraño que logró pasar, acá el ejemplo propio de las canicas, si no tenemos mayor problema, si no permanece atorado en ninguna parte del tubo digestivo superior, ese objeto extraño va a salir y no nos va a provocar mayor situación. Y debemos saber si está atorado acá en la parte superior, lo podemos extraer con un laringoscopio o con el endoscopio, o bien mantener al paciente solamente en vigilancia. La niña de las tachuelas, que después, como 2 años después, me habla la mamá y me dice, soy la mamá de la niña que se comió la tachuela, ahora tiene un dolor abdominal y la operamos de una apendicitis aguda, pero ya nada que ver. Esa niña de las tachuelas, como ya había pasado incluso el estómago, entonces esa radiografía nos dijo ya está en el yeyuno el cuerpo extraño, entonces mañana vete a tu casa, sigue comiendo, sigue en vigilancia nada más, si tienes dolor, si hay alguna cosa, avisar. Mañana, en 24 horas, hacer una nueva radiografía si es que no ha salido, estar vigilando las evacuaciones. Incluso en algunas ocasiones les podemos dar a los pacientes dieta alta en fibra y un laxante suave que nos permita que sea arrastrado más fácilmente el cuerpo extraño hacia el exterior. Si no ha salido en 24 horas su nueva radiografía para saber dónde está y si no se nos atoró en algún otro sitio del tubo digestivo. La característica clínica del paciente y la característica del cuerpo extraño nos va a decir qué podemos hacer con eso. Es importante hacer el diagnóstico diferencial ante la existencia de perforación o no, ya que si sospechamos perforación no podemos hacer ni estudios endoscópicos ni estudios varitados, ya lo dijimos, y la resolución es quirúrgica. Cuando el paciente consumió objetos, cuerpos extraños corrosivos como una pila, es una urgencia endoscópica, y si no tenemos a la mano el endoscopio, si no existe la posibilidad de extraerlo por endoscopía rápidamente, entonces tenemos que hacer una cirugía también, mandar al paciente a que se haga una cirugía urgente para la extracción del cuerpo extraño, porque no es lo mismo tener quemaduras pequeñas en el esófago cuando fue transitando, a que se quede un buen tiempo ya en el estómago y que nos pueda provocar una quemadura del estómago, o las quemaduras múltiples que nos puede ir haciendo en el intestino delgado. Entonces, es importante saber la naturaleza del objeto extraño y las posibilidades de complicación, y entonces recomendar la resolución quirúrgica. En cuanto al tratamiento, ya decíamos, pues puede ser, cuando no tenemos datos de perforación, puede ser extraerlo por endoscopía o pasarlo hacia el tubo digestivo inferior y dejar que salga. La endoscopía es un procedimiento urgente, se debe hacer en las primeras horas, no dejar pasar demasiado tiempo, sobre todo cuando son, ya decíamos, juguetes punzocortantes, baterías, todas las pilitas,
o cuando tenemos datos de obstrucción esofágica y los pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración. Cuando está muy pegado acá en el cricofaringio y que es un objeto más o menos grande y que en algún momento en el que el paciente quiera respirar profundo, se desimpacte el cricofaringio, se venga hacia arriba y se pueda pasar a la vía respiratoria. O bien que la saliva que se está produciendo por el cuerpo extraño que está atorado en el cricofaringio nos inunde mucho la cavidad oral y el paciente tenga el riesgo de broncoaspiración de la propia saliva. Cuando el cuerpo extraño está en el esófago y ya lo detectamos, debe ser extraído en las primeras 24 horas. Después de las 24 horas, todo se complica. Hay más dificultad para extraerlo, ya puede estar mucho más impactado, ya pudo haber tenido una respuesta inflamatoria, va a provocar sangrado, va a provocar mayor problema, o el riesgo de complicaciones, sobre todo de perforación y la mediastinitis como consecuencia de esa perforación. Como conclusión del tema de cuerpo extraño en el esófago, sabemos que varía la incidencia, uno, de acuerdo a la edad del paciente, el tipo de paciente, no es lo mismo una persona sana en todos los aspectos a una persona que ya tiene una dificultad para la deglución, el que tiene adoncia, el que tiene trastornos motores del esófago o el paciente que tiene problemas mentales. Hay diferentes fisiopatologías para la deglución, ya lo dijimos, desde la accidental, la ocupacional, por lo que se hace por negligencia o por autoinfligirse un problema. Y el diagnóstico de presencia o ausencia de la perforación es importantísimo, debemos hacerlo siempre para saber qué tipo de manejo vamos a hacer en el paciente. Recomendación, si en el servicio social o cuando sean ustedes el médico del primer contacto y están en urgencia, si llega el paciente con el cuerpo extraño o con la sospecha de cuerpo extraño, no lo manden a su casa, no le digan, no te preocupes, come platanito y toma leche para que pase, hasta que no tengamos la certeza de qué tipo de cuerpo extraño. Primero, si fue o no la deglución del cuerpo extraño. Segundo, qué tipo de cuerpo extraño para poder decidir si se puede manejar ambulatorio o no. Y tercero, cuando tenemos datos de complicación, siempre mantener al paciente hospitalizado y someterlo ya sea a estudios endoscópicos o quirúrgicos en el menor tiempo posible después de tener la confirmación diagnóstico. Y la extracción del cuerpo extraño pues depende del tipo, la localización y el daño que pueda generar, y puede ser eso, de repente los papás nos preguntan, ¿y dónde está el cuerpo extraño que tenía? Pues lo aventamos por endoscopia. Siempre hay que explicarles qué es lo que sucede, si lo vamos a extraer, si nada más lo vamos a empujar, y hay que estar atentos a cuando lo expulse a través de la evacuación. O decirle, era un pedazo de carne, lo aventamos, se va a digerir, y no va a haber ningún cuerpo extraño que va a salir, entonces ya está curada la situación, ¿de acuerdo? Entonces siempre platicar con el paciente cuando está en sus 5 sentidos, siempre platicar con la familia del tipo de cuerpo extraño y la situación que se va a hacer con ese cuerpo extraño, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario en cuanto a este tema? Yo tengo una, doctor. Por Sí, ejemplo, Luis. dijo que, o sea, no se recomienda ningún tipo de maniobra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es un cuerpo extraño y es como de urgencia, que ocluye la vía aérea, ¿no se podría hacer la maniobra de Heimlich? O, Heimlich te ayuda, exactamente, porque Heimlich desimpacta cuerpos extraños tanto en la vía aérea como en la hipofaringe y ahí en el cricofaringe. Hay ocasiones en que el paciente recuerda que nos hace la señal, se me fue el nombre, no es internacional, pero bueno, la seña de que tiene atorado y que no puede respirar, que es el llevarse las manos al cuello, universal. La seña universal de que está atorado algo, que puede ser en la vía respiratoria o en la vía digestiva. En cuanto el paciente hace eso, nosotros hacemos maniobra de Heimlich, sobre todo si reconocemos que acaba de suceder allí. Si estamos en un restaurante, pues es difícil que el cuerpo extraño sea
alguna otra cosa que no sea alimento. Entonces hacemos la maniobra de Heimlich y podemos desimpactar. Sí puede suceder que en el restaurante la persona iba a firmar y se pone la puntita el tapón de la pluma Bic y se le va. Ustedes saben que Bic tiene las plumas Bic tienen déjame ver que se vea. Ahí sí se ve la pluma. Esta tapa tiene el orificio para evitar ese atoramiento, evitar esa asfixia que pueda tener el paciente, y sucede también en el cuerpo extraño en el esófago. Se puede deglutir, se puede quedar atorado y permite el paso de saliva y nos da tiempo de que se pueda desechar. Entonces, podemos hacer maniobra de Heimlich si sospechamos de que tiene la oclusión. Podemos, si el paciente nos dice eso, es que me tragué la punta de la pluma, el tapón de la pluma Bic, nos quedamos un poco más tranquilos y podemos hacer la maniobra. Podemos también, si el paciente está cooperando, y podemos pedirle que abra la boca y podemos ver allí el cuerpo extraño, lo podemos extraer. Sean cuidadosos cuando se hace la extracción con la mano, porque la persona que tiene el atoramiento en el momento nos dice sí, sí coopero y sí abro la boca, pero cuando siente los deditos allí hace maniobras y nos puede morder. Y lo que podemos hacer es con una pinza tratar de extraerlo cuando está aparente ahí completamente. Cuando es en el área de urgencias podemos utilizar un laringoscopio. Se puede hacer una sedación leve del paciente, o bien hacia valor mexicano se le pone un poco de lidocaína en la boca y luego se hace la laringoscopia. Si lo logramos ver, con una pinza se puede extraer. Pero regresando al tema de la pregunta de Luis, sí se puede hacer maniobra de Heimlich para cuando está el atoramiento agudo en ese momento, y es cuando se llama que es advertido, cuando nos dimos cuenta. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor. Sí, doctora. Una pregunta rápida. ¿Qué son los crepitantes en el cuello? Es la presencia, la manifestación clínica del enfisema subcutáneo, que es el enfisema subcutáneo es la acumulación de burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo, los tejidos blandos. Y entonces, cuando usted toca el cuello del paciente, primero está dematizado, está anormal, es un cuello anormal, y cuando usted le toca, se siente el escape de esas burbujitas, perdón, ahí en el cuello, como si estuviera usted tocando un plastiquito de esos de burbujas que traen los embalajes de los pedidos que hacen ustedes por internet, de ese, pero unas burbujitas muy pequeñas, como si las estuviera tocando debajo del cuello. Ok. Gracias, doctor. Oiga, doc, ¿por qué dijo que no a todos los pacientes se les tomaba una tomografía? Que no se les tomaba, que perdón, radiografía o tomografía. Tomografía. Tomografía porque si tienes la posibilidad de hacer el diagnóstico, primero, meramente clínico, que el paciente te dice, me comí un Lego, el niño que llega y dice, sí, era un Lego, y hasta trae el compañero de Lego que se comió, y no trae datos de dificultad respiratoria, no tiene datos de que esté atorado el Lego allí en el esófago, no es necesario ni siquiera la radiografía. Si es un cuerpo extraño que es radioopaco y que lo podemos identificar con las radiografías simples, en dos planos, la anterior y la lateral, o una anterior y una oblicua, no es necesario hacer tomografía así forzoso. Cuando tenemos el atoramiento del cuerpo extraño y decimos como que ya se ve la salida del paciente, pues se ve clínicamente mal, y en las radiografías comenzamos a ver algo que sugiere edema del cuello, algo que sugiere el escape de gas, de aire hacia los tejidos blandos. Allí sí hacemos la tomografía, pero cuando no es necesario, es mucha dosis de radiación, podemos perder tiempo en que tenemos el paciente con el diagnóstico de cuerpo extraño en el esófago y decimos tomografía y se la van a hacer, son las 10:52 de la mañana y nos dicen se la hago hasta las 5 de la tarde, entonces podemos tener problema. No es absolutamente necesario, por eso es opcional y tiene indicaciones allí cuando tenemos datos de complicación únicamente.
¿Alguien más? Muchas gracias. No, al contrario. Yo, doctor. Sí, Paco. Que se le daría tratamiento, por ejemplo, para las lesiones ocasionadas por las pilas y en dado caso, por ejemplo, cuando ya llega a intestino, ahí, ¿qué se le haría? Está interesante tu pregunta, muy interesante. Sí, cuando el paciente se tragó una pila y le hacemos las radiografías y la pila ya va en el duodeno, por ejemplo, es una urgencia quirúrgica, hay que entrar a sacar esa cosa del duodeno por cirugía abierta. Y si nos refiere disfagia o dinofagia, porque ya la pila quemó acá arriba, entonces primero le damos tratamiento con geles, cualquiera de los geles de los antiácidos para proteger. O se maneja como una esofagitis por cáusticos, que pueden ser los gelecitos o pueden ser los IVPs. La vigilancia, si en algún momento el paciente comienza a tener datos de mediastinitis, pues bueno, se hospitaliza y se mete a quirófano a hacer una derivación del esófago. Y en cuanto a cuando ya va más allá del estómago, en estómago la pila puede provocarnos problema, pero también puede ser que no. Una porque puede quedar ahí cerca o arriba del alimento y por eso se puede proteger un poco más. Segunda, la presencia de acidez en el estómago es un factor protector porque la sustancia que derivan las pilas realmente son sustancias alcalinas. Cuando pasa al duodeno, el duodeno tiene protección para lo alcalino propio de la secreción duodenal de lo biliar y de lo pancreático, no nos provoca tanto problema. Y el tratamiento es la extracción. Si vemos que el intestino está isquémico, está feo allá de donde entramos a sacar la pila, se puede hacer una resección de esa parte de intestino para asegurar que no vamos a tener mayor problema. ¿Algo más? Gracias, doctor. No, al contrario. Bueno, si no hay más preguntas, les dejo aquí las preguntas del tema de gastritis, que es el siguiente que vamos a ver. Y con ustedes, no, todavía tengo esta semana, ya les iba a decir que nos veíamos hasta lo presencial. Bueno, prepárense para lo presencial, cuando vengan a la escuela no se vayan a las cervezas aquí enfrente, cuídense, si tienen síntomas respiratorios mejor no vengan, si tienen diarrea incluso mejor no vengan, cefalea, no le echen la culpa de la cefalea a la emoción de regresar a la escuela, si tienen cefalea, si tienen diarrea, si tienen fiebre o malestar general o incluso síntomas respiratorios, mejor no vengan, no se arriesguen ustedes, no arriesguen a los demás. Se trata de que nos acostumbremos a una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir, así como lo hemos tratado de hacer en otras cosas, y de protegernos nosotros mismos y de proteger a los demás. Entonces, irnos pues aclimatando a lo nuevo que vamos a hacer y por fin conocernos en lo presencial. Pórtense bien, nos vemos con ustedes mañana de 10 a 11. Doctor, Cuídense. Sí, doctora. respecto nada más a lo presencial, aún no sabemos, bueno, me quedan varias dudas. No sé si usted me las pueda resolver en cuestión de que, por ejemplo, habían dicho que tenían que tener, para poder asistir, un esquema completo de vacunación. Y en ese caso yo sí la tengo y muchos, de hecho tenemos el mismo caso de que sí tenemos el mismo problema de que como fuimos brigadistas, aún no aparece pues como tal el certificado. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Híjole, es un problema importante. Una porque, lo comentaba yo ayer con la doctora Paulina, ¿cómo le vamos a hacer para saber que de verdad está vacunado el que va a acudir? No les vamos a estar diciendo siempre, enséñame, y en todas las clases, enséñame el certificado de vacunación. Segunda, tenemos ese problema, el personal de salud, yo también estoy vacunado con las 2 dosis y tampoco salgo en la estadística de los vacunados, y no puede uno obtener un certificado de vacunación como lo puede hacer cualquier otra persona que hizo su registro en una plataforma y lo vacunaron y todo. Con nosotros es difícil. Afortunadamente, pues bueno, estamos entre personas adultas que somos capaces de hablar con la verdad.
Segunda, estamos en Ciencias de la Salud, en la mejor carrera de Ciencias de la Salud, y por eso yo creo que se abrió primero con medicina, porque se supone que nosotros sabemos qué hacer y todo esto. Entonces, una es confiar. Si usted me dice, estoy vacunada, fui brigadista, tengo mis 2 dosis, incluso podemos tener, yo tengo mi papelillo ahí donde dice la que me pusieron, que tampoco es, o sea, le saco una fotocopia ahorita al otro papel que me dieron y lo relleno y le pongo fecha diferente, y la cosa es confiar. Entonces, uno es eso, la confianza, estamos actuando mucho de buenas voluntades. Segundo, no les vamos a exigir, demuéstrenme que están vacunados, con que ustedes nos lo digan. Estamos otra vez en eso, personas adultas de Ciencias de la Salud, comprometidos con cuidar nuestra propia salud y la de los demás, y eso sería suficiente para que lo tomemos como si está vacunado. Ok, doctor, gracias. Y otra pregunta también es, no sabemos respecto al el salón, dónde serían, y por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos clase con la maestra de endocrinología y creo que todavía parece, bueno, dice que todavía no está enterada muy bien de ese regreso a clases, entonces no sabemos. Así es. Yo les avisé a todos los profesores, de hecho les avisé a ellos antes que a ustedes. Pero sí, surgen muchas dudas. De hecho, ahorita vamos a tener una capacitación para el uso de las pantallas nuevamente y ver cómo lo vamos a hacer para la transmisión allí, lo que les voy a decir a los que tengo aquí presenciales, y cómo hacer la transmisión, que va a tener que seguir siendo así en Teams para los que permanezcan en casa. El protocolo con los profesores también, los que tienen el grupo doble endocrino, por ejemplo, que tiene, creo que 1 o 2 días, ¿verdad? La clase doble, me preguntaban ellos ahí, los que tienen doble, ¿cómo le voy a hacer? Si nada más puedo tener 15, ¿sí? Se ponen de acuerdo con los grupos. Entonces, si vino sexto B, ahorita 15 a gastro conmigo, y luego tienen endocrino, y ahí están juntos los grupos, la mitad de los que estuvieron conmigo permanecen por aquí y pueden llevar la clase en otro lugar de la propia universidad, en la biblioteca, en alguna otra aula, les vamos a conseguir, para que nada más sean 15, la mitad de un grupo y la mitad del otro, o bien que se pongan de acuerdo entre los grupos y que digan, bueno, los miércoles, como vamos con Virgilio a gastro y luego tenemos endocrino, sexto B nos quedamos esos 15 en endocrino, y a la siguiente clase donde la tenemos doble, los del B no venimos, y que vengan 15, únicamente 15 del C. Se vuelve complejo, es difícil, pero pues vamos a tener que ir viendo, y cada grupo tiene sus características propias. Tengo grupos que dicen, nosotros no queremos regresar, yo prefiero seguir en pijama en mi casa, comiendo mi cereal mientras veo cómo me dan la clase, a tener que levantarme, a tener que ir a la universidad, a estar en el tráfico. La entrada va a ser un caos, vénganse con mucho tiempo de anticipación, porque si de por sí ahorita que tenemos poca gente acudiendo se vuelve complejo, es bien difícil. Entonces, toda esta semana la tenemos todavía para ir refinando muchas de estas cosas, y pues bueno, en el camino iremos viendo también eso. Aulas. Pedí desde ese día, desde el lunes que nos dijeron que comenzamos con esto, que nos hagan reasignación, porque teníamos hace 2 semestres, por ejemplo, sí, antes de la contingencia, tenía yo clase en el salón 2, en el edificio 2, y luego tenía en el 110 a la siguiente hora, y traía mi patín del diablo para andar de un lado a otro. Ahorita no podemos darnos ese lujo de distancias así, entonces pedimos que todo sea en el 107, en el 106 y cuando mucho el 110. Nos van a hacer esa reasignación, luego les diremos en qué aula nos va a tocar. Y también pedí que tengamos medidores de concentración de CO2 en los salones. Ya se está gestionando bien todo eso, para que tengamos la mayor parte de protección y que tengamos gelecito para la entrada otra vez, y que seamos estrictos con los protocolos. Pero muchas de las cosas las vamos a tener que ir subsanando y aprendiendo en el camino. Ok, doctor, gracias. No, a ustedes. Pues nos vemos mañana. Pórtense bien, con gastritis. Estudien las gastritis, no la enfermedad ulcerosa gastrodenal, la gastritis, que es la irritación, la gastritis erosiva, la gastritis medicamentosa, las gastritis
por Helicobacter pylori, o sea, las infecciosas, y las gastritis por autoinmunidad. ¿Sale? Pórtense bien. Sí, doctor, Gracias, gracias. doc. Gracias, doctor.